pánico 21N. Los promotores del paro, hábilmente en los últimos días, impusieron dos tendencias: marchar contra el mal gobierno y salvar la paz. En el primero de los casos, sintetizaron una consigna efectivista. Puede que no haya un colombiano que no esté en desacuerdo con toda la corrupción que hay en el país. Y es que desde la corrupción hasta un hueco frente a su casa hace que una persona pueda estar de mal genio, molesta y sumándose a las protestas. Se creó una dinámica en la que de manera inédita aparecieron multitudes y voces diversas sumándose a la protesta desde bajos estratos hasta altos estratos. La reforma tributaria, la pésima reforma pensional también hacen parte de estas incomodidades. En cuanto a la paz, los asesinatos de indígenas en el Cauca, muertes de líderes sociales, el crimen de 158 miembros del partido de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz son hechos inquietantes también para el futuro del conjunto en nuestra sociedad. En Cali y en Bogotá, el gobierno, decretando el toque de queda, organizó una pequeña campaña de terror y pánico generalizado, induciendo así a paralizar el ánimo de la movilización o de la protesta popular. En varios países latinoamericanos, multitudes han salido a marchar masivamente para expresar su descontento, reclamando así a los gobiernos por el estancamiento económico que se ha generado en cada uno de ellos, por la corrupción, desigualdad y algunos problemas nacionales sobresalientes y relevantes. La protesta más grande que ha habido en Colombia. Buena parte de los historiadores coinciden en que el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 fue el más importante de la historia de las movilizaciones sociales y también, a su vez, fue la más violenta que se ha vivido en el país hasta el momento. Fue convocada por la CTC, la UTC, la CSTC y la CGT, en contra del aumento de costo de vida y también de la renuncia del presidente Alfonso Michelsen y para mejorar mejores sueldos en trabajadores. Locales comerciales destruidos se vieron en aquella época, carros incendiados y otros daños materiales fueron el saldo de aquellas protestas. Además de más de 20 muertos, 500 heridos aproximadamente, nunca se pudo calcular, centenares de capturados fueron trasladados al Estadio del Campín y a la Plaza de Toros. Finalizada esta jornada, López Michelsen incrementó el salario, lo que se consideró como un triunfo en aquel momento para los trabajadores. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Autor, Naomi Klein. En la doctrina del shock se presenta el capitalismo del desastre, los cuales son ataques organizados contra instituciones y bienes públicos, después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarando asimismo el tiempo atractivas oportunidades de mercado. Las reformas permanentes logran rápidamente una crisis de primer orden o de estado de shock, para luego venderle al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos se recuperaban del trauma. Milton Friedman, asesor del director general de Augusto Pinochet, aprendió lo importante que era aprovechar una crisis de esta calidad. Los ciudadanos chilenos estaban conmocionados después del violento golpe de estado para Pinochet y también el país vivía traumatizado porque su asesor de consejo le aconsejó que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país, las cuales incluían reducción de impuestos, libre mercado, recorte en el gasto social y privatización de los servicios. Acontecimientos y desarrollo. La teoría del pánico 21N. En Bogotá, el clima lluvioso y frío no aminoró a la población para unirse a la protesta. Entre los manifestantes había numerosos estudiantes que constantemente han estado en la calle durante el gobierno de Duque reclamando mayores fondos para la educación pública. Tres factores inéditos que hicieron que el 21 de noviembre fuera un día histórico para nuestro país. La huelga originalmente estuvo convocada por centrales obreras, pero luego se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensionales, laboral, educativa y a favor del acuerdo de paz firmado anteriormente con las FARC. Uno de estos factores, el primero de ellos, es que decretan toque de queda en zonas de Bogotá por saqueos y actos vandálicos, tras nueva jornada de protestas en Colombia. En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha. A medida que las manifestaciones en Ecuador, en Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes. La expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días. El segundo motivo. Motivos detrás de la multitudinaria protesta y cacerolazo en Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Y el tercero de ellos es paro nacional en Colombia, porque la protesta del 21 de noviembre genera demasiada tensión. El gobierno militarizó el país, acuarteló el ejército, cerró fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para mantener el orden. Acontecimientos y desarrollo.
La teoría del pánico 21N. En Bogotá, el clima lluvioso y frío no aminoró a la población para unirse a la protesta. Entre los manifestantes había numerosos estudiantes que constantemente han estado en la calle durante el gobierno de Duque reclamando mayores fondos para la educación pública. Tres factores inéditos que hicieron que el 21 de noviembre fuera un día histórico para nuestro país. La huelga originalmente estuvo convocada por centrales obreras, pero luego se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensionales, laboral, educativa y a favor del acuerdo de paz firmado anteriormente con las FARC. Uno de estos factores, el primero de ellos, es que decretan toque de queda en zonas de Bogotá por saqueos y actos vandálicos, tras nueva jornada de protestas en Colombia. En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha. A medida que las manifestaciones en Ecuador, en Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes. La expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días. El segundo motivo. Motivos detrás de la multitudinaria protesta y cacerolazo en Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Y el tercero de ellos es paro nacional en Colombia, porque la protesta del 21 de noviembre genera demasiada tensión. El gobierno militarizó el país, acuarteló el ejército, cerró fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para mantener el orden. Se calcula 207.000 marchantes en el paro nacional, una cifra oficial que podría ser muy baja según la Policía Nacional. 39 marchas, 13 de ellas en Bogotá. En todo el país hubo 122 personas civiles con heridas leves aproximadamente, 151 miembros de la fuerza pública lesionados según el balance oficial, 98 personas fueron detenidas y otras 207 fueron conducidas a estaciones de policía. Todos estos acontecimientos cogen al pueblo, lo presionan, el capitalismo sale a relucir, está impuesto y por eso se levantó una doctrina para el buen comportamiento económico. Va a servir para el sistema pensional, régimen de prima media, económicamente favorable para el Estado. Quien se va a beneficiar ahora con esos paros y actos vandálicos son las empresas aseguradoras, porque los ciudadanos se van a ver obligados a asegurar sus casas, sus inmuebles y sus vehículos. Conclusiones. Los gobiernos aprovechaban periodos de crisis económicas, guerras, desastres naturales, ataques terroristas y epidemias para saquear los intereses públicos y llevar a cabo todo tipo de reformas a favor del libre mercado. De esta manera, los únicos beneficiarios son los gobiernos y la economía del país. Los precursores de la doctrina del shock son los llamados Chicago Boys, de Milton Friedman, los cuales se basaban en el descubrimiento del electroshock, de la psicología para borrar recuerdos y regresar al sujeto a un estado infantil. Llevaba la teoría del pánico 21N para que las personas no protesten porque vivían con miedo a las circunstancias de caos que habían en este momento por las ansias de poder de cada gobierno. Esta investigación académica estuvo a cargo de Karen Mena, Jason Penagos, Omar Velázquez y Lucy Rodríguez Caraballo. Muchas gracias.